grande para la familia de la fe, un abrazo grande para la familia Centro Cristiano y para los amigos que igualmente nos acompañan en esta hora del día. Gracias a Dios por poder seguir llegando hacia su casa y sobre todo en este tiempo llevando palabra de bendición, sabiendo de que una vez más debemos recordar que si estamos en cuarentena, el enemigo no está en cuarentena, él no está en restricción y él no anda por allí esperando que pasen las restricciones para empezar a trabajar. No, él está operando a fin de contrarrestar la fe del pueblo de Dios, de debilitar la fe del que se siente afligido, que se sienta peor. En sí, esa es la intención del enemigo. Sin embargo, usted y yo, a través de la palabra podemos redireccionarnos, y esa ha sido en mi corazón la carga o el sentir que he sentido de parte de Dios para traer palabra de vida y de bendición a usted y a mí. En estos días estamos tocando un tema que se llama confabulación, que cuando uno lo escucha en primera instancia es una palabra negativa porque tiene que ver con esas artimañas o esas maquinaciones que se generan de manera furtiva allí en lo oculto contra usted y contra mí, donde sentimos que hay un peso, hay una fuerza que contrarresta nuestra intención de avanzar en la vida, y por eso debemos, mantenernos atentos, sabiendo que en la Biblia, como enseñamos en el mensaje anterior, toda confabulación de las tinieblas siempre redundará en bendición para el pueblo de Dios, para los escogidos. Y puedo en esta mañana, o continuando con la dinámica, voy a tratar el tema de la confabulación del mundo de las tinieblas contra José. El mundo espiritual, cuando hay un hombre o una mujer escogido por Dios para hacer cosas grandes, siempre maquinará el mal, tratará de usar los elementos del entorno, gente, ambientes, situaciones, a fin de que usted y yo nos quebremos en el proceso. Y yo diría que muy pocos procesos como los de Job, ya lo contamos, o como los de José, porque José pertenecía a una familia un poco disfuncional. Ahora, si hay un hombre casado en el tiempo antiguo con dos mujeres, esa de por sí ya es una familia disfuncional antes de empezar. Y de esa familia dice la Biblia que Jacob tuvo 12 hijos, 10 hijos con Lea y 2 hijos con Raquel. Y dice la Biblia que Jacob amaba a los 2 hijos de Raquel más que a los otros 2 hijos. Esto creó disputas o riñas o rivalidades entre ellos, haciendo que los hijos de Lea, escúcheme, odiaran a los hijos de Raquel de manera vehemente o con fuerza, con mucha fuerza. Los hijos de Raquel eran José y Benjamín, y los otros hermanos estaban, diríamos, con hostilidad, los miraban, los trataban. Y José tenía un problema, le contaba a su padre todas las malas acciones que hacían sus hermanos, creándoles mala fama. Dice la Biblia que un día este joven que tenía visiones de grandeza hacia el futuro, donde veía que los hermanos de él y sus padres se inclinarían delante de José, lo odiaban con todo su corazón. Un día esos hermanos planificaron la muerte de José. Rubén intervino diciendo: no hagamos tal cosa, por favor. Y dice la Biblia que concluyeron vendiendo, dice la Biblia, a unos madianitas que iban de camino, los vendieron allí a José. Y José empezó un proceso de vida totalmente diferente, y podíamos ver allí en esa maquinación de los hermanos la maldad de estos hombres. Podríamos decir: wow, se necesita tener un corazón muy duro hacia un hermano para hacer tal cosa. ¿Cómo es que uno va a vender un hermano? ¿Cómo es que uno se va a desprender de un hermano? Y dice la Biblia que lo vendieron y llevaron las ropas de José allí destrozadas con sangre de un animal, y le dijeron a Jacob: una bestia del campo lo ha matado. Esto literalmente atravesó el corazón de Jacob. Jacob creyó que su hijo estaba muerto y dispuso casi que descender enlutado hacia la tumba, hacia el sepulcro. Pero lo que no sabían los hermanos de José, era que en sus componendas y en sus acciones
Dios estaba obrando, que aunque el enemigo se unió con aquellos 10 hermanos para vender a José, era exactamente lo que Dios estaba esperando que se diera, a fin de poder hacerle bien no solo a José, sino a ellos mismos. Notemos nosotros cómo Dios, a través de los procesos de la historia, cambia los planes del enemigo, modifica las estructuras de mal del enemigo a fin de hacernos bien. Cómo Dios usa las confabulaciones de las tinieblas en bendición sobre nosotros. Por eso es que la Biblia, una vez más en Romanos 6:28, que lo estaremos mencionando todos estos días, la Biblia refiere diciendo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y en el caso de José fue exactamente así. Ahora, el tema es que el escritor del Salmo 105, en el verso 15, dice algo muy especial. En el verso 16 dice que entonces, cuando llegó el momento en que José estaba preso en Egipto, porque José, que fue vendido, fue entregado en manos de Potifar, su esposa lo difamó y lo hizo caer en la cárcel. Uno podía decir: oye, a José no le sale nada bien, sin saber nosotros que incluso la venta de sus hermanos y la calumnia de la mujer de Potifar era parte de la estrategia del plan de Dios para hacerle bien a José y a su descendencia. Entonces dice la Biblia, allí por favor lean conmigo en el Salmo 105 verso 16, que Dios hizo caer una tremenda hambre sobre la tierra, un hambre que incluso fue profetizada, fue vista en visión por José. Dice que José le dio la interpretación a Faraón cuando estaba preso, y entonces, una vez ya la interpretación de que vendrían 7 años de abundancia con 7 años posteriores de mucha necesidad que deberían guardar y almacenar a fin de preservar la vida de la nación. Cuando llegó el hambre profetizada por José, el verso 16 dice: envió Dios un hambre sobre la tierra, quebrantó todo sustento de pan. Pero el pasaje no dice que las maquinaciones de los hermanos fueron los que enviaron a José, o que la maldad de sus hermanos fueron las que enviaron a José a Egipto. No, el pasaje dice: envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel le pusieron su persona, hasta la hora en que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. Envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos, y le dejó libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Canaán, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que todos sus hermanos. Esta es la referencia al Salmo 105, hablando de cómo Dios envió a José, y usando los complots, las maquinaciones, usando todas las maquinaciones de mal, las confabulaciones de sus hermanos, la confabulación de la mujer de Potifar contra José. ¿Cómo es que uno en un momento dado no puede llegar a pensar: oye, Dios puede hacer algo bueno de esto malo? Y normalmente a usted y a mí nunca nos vienen esos pensamientos, porque en el momento del dolor, a usted y a mí lo único que nos gustaría es salir del dolor, pasar la prueba, o más bien que la prueba sea quitada, ignorando nosotros que muchas veces en los procesos de la historia de Dios con su pueblo, para hacerle bien a su pueblo, Dios usó justamente las maquinaciones del mal. Por ello, cuando usted esté en un proceso de dificultad, no se convierta en víctima, o sea, no se sienta víctima. Pensemos por un instante en Pablo cuando estaba preso por predicar el evangelio, y él nunca dijo: yo estoy preso, yo Pablo, preso de Roma. Nunca él dijo eso. Él dijo: yo Pablo, preso de Jesucristo, escribo. Yo no soy preso de las circunstancias o del ambiente, es Cristo el que me tiene en esto, y hay propósito en esta tarea. Entonces notemos nosotros que cada vez que pasamos por una aflicción queremos ser liberados de ellas, cuando justamente son ellas las que nos acercan al propósito de Dios. Quitemos la venta de los hermanos, el complot, en otras palabras, la confabulación de los hermanos contra José, y quitemos a la mujer de Potifar del escenario, y José no es nadie en la historia. José simplemente hubiera sido un campesino que hubiera sido
igualmente afectado en los procesos de la historia, hubiera muerto en la hambruna que se iba a desatar, si no es porque sus hermanos son usados por las tinieblas, pero son los elementos que Dios requiere a fin de poder conducir a José al lugar donde Dios lo quería, al lugar donde Dios lo necesitaba. Muchas veces nosotros, de forma ignorante, pedimos que se quita la prueba cuando deberíamos era interpretar ¿por qué Dios me quiere en este ambiente? ¿Para qué Dios me quiere en este ambiente? Y conocemos la historia es extraordinaria. Los hermanos venden a su hermano, regresan a su casa. Jacob se echa a morir por la muerte, entre comillas, de José. Y entonces llega la hambruna predicha por José, la visión que Dios le había dado a Faraón y que justamente José había interpretado. Por tal razón José ahora es el Señor. El faraón lo pone al frente de todo el proceso de almacenamiento de alimento. Y cuando llega la crisis y en Canaán hay una hambruna muy grande, Jacob dice: en Egipto hay comida. En Egipto hay comida. Escuché que en Egipto hay comida. Todo el mundo va hacia Egipto. Desciendan pues ustedes 10. Que se quede Benjamín conmigo. No quiero que él vaya. No sé que les pase algo. Y entonces ya perdí un hijo que también tenga que perder a este otro muchacho. No quiero eso. Vayan ustedes y ustedes traigan alimento a mi casa. Descendieron. Y dice la Biblia que cuando ellos descendieron y llegaron allí, José estaba al frente de los vendedores, era el que supervisaba cada proceso de venta. Y cuando vio a sus hermanos allí, se le estremeció el corazón. Supo que habían llegado hombres que en el pasado habían conspirado, se habían confabulado contra él, y ahora los tiene al frente. Ahora lo interesante es todas las escenas que se van dando en el proceso, porque cuando usted llega al libro de Génesis capítulo 40 en adelante, allí está narrada toda esa maravillosa historia. Y cuando ve José a sus hermanos y ellos ven a este hombre extraordinario allí que está al frente de la venta del alimento, se inclinan delante de José y le dicen que vienen por alimento. José, que los reconoce, inmediatamente crea toda una estrategia a fin de comprobar qué condición de vida tienen estos hombres. ¿Quiénes son estos hombres ahora que han pasado tantos años? Son los mismos individuos llenos de amargura, llenos de maquinaciones contra la gente. ¿Son gente buena o son gente mala? Y entonces inmediatamente dice la Biblia que José le dijo: no, ustedes no son ningunos compradores. Percibo que ustedes son unos espías que han venido a mirar en qué parte Egipto es vulnerable para venir a atacarnos. Ellos dicen: de ninguna manera, nosotros somos gente buena. Y entonces les pregunta a José: si son gente buena, dígame quiénes son ustedes, quién es su padre, ¿hay alguien más en su familia? Y ellos dicen: no, mire, nosotros somos de Canaán, nuestro padre es un hombre ya anciano, un hombre viejo llamado Jacob, y él se quedó con el único hermano que quedó allí acompañándolo, con nuestro hermano Benjamín. Ahora también tuvimos otro hermano, uno que simplemente desapareció y no lo volvimos a ver. Y entonces dice José: no, ustedes están aquí porque ustedes vinieron a mirar como espías si hay algún nivel de vulnerabilidad para atacarnos. Ellos dicen: de ninguna manera. Y entonces la Biblia dice que José los hizo echar presos por 3 días. Pero al tercer día dijo: mire, yo no les voy a hacer más daño. Yo lo único que quiero es que ustedes me comprueben que no son los espías que yo creo que ustedes son. Voy a dejar a uno de ustedes preso y los otros 10 van a ir a la casa de su padre. Y como testimonio de que son gente de bien y que no me han mentido, me van a traer a ese hermano menor que ustedes dicen que está con el padre. Y cuando yo lo vea, entonces yo comprobaré que ustedes son lo que dicen ser. Y los hermanos, dice la Biblia que uno de ellos, Simeón, se quedó preso y los otros fueron. Contaron la historia al pobre Jacob, que estaba allí apesadumbrado, y entonces cuando escucha las noticias se entristece su corazón, y más se entristece cuando ahora nota que en el costal de cada uno de ellos viene el dinero con el que cancelaron. Dijeron: nos tendieron una trampa. Esto nos está pasando porque nosotros entregamos a nuestro hermano
José y su sangre. Lo que le hicimos a ellos nos está pasando. Yo quiero que note usted cómo el sentimiento de culpabilidad va brotando en el proceso. Nosotros hicimos el mal. Y es verdad, lo que ellos no sabían era que todas sus maquinaciones habían funcionado de manera perfecta. Estaba programado por el cielo que eso se diera de esa manera a fin de que José e incluso ellos posteriormente fueran bendecidos. ¿Nota usted cómo Dios puede usar en un momento dado las confabulaciones, las maquinaciones del mal a nuestro favor? Y ese no es solamente el proceso de José, es el proceso de casi todos los grandes hombres de Dios en la Biblia. Los grandes hombres de Dios no la tuvieron fácil. Fueron hombres que fueron puestos bajo proceso. El mundo espiritual confabuló contra ellos y todo lo que hicieron para mal, Dios lo convirtió en su mayor bendición. La Biblia dice posteriormente que una vez los hermanos regresaron y consumieron todo el alimento y volvió a faltarles, y aquel otro había quedado preso en Egipto. Jacob le dijo: mire, es necesario que regresen otra vez a Egipto, traigan alimento. El dinero que les pusieron en el costal, por favor, preséntenle a aquel hombre. Llévele presentes, y agregó dinero para traer más alimento. Y cuando los hombres posteriormente llegaron, semanas después, otra vez a llevar alimento, José hizo algo, un mecanismo diferente, y fue que una vez llegaron, él le dijo: mire, a estos hombres que están aquí, llévalos a mi casa y déles de comer. Recordemos que posteriormente al alimento, él los mandó a todos, y dice la Biblia que cuando él comprobó que su hermano Benjamín estaba bien, porque lo pudo ver, lo pudo abrazar, entonces dijo: mire, yo simplemente los voy a dejar ir. Me comprobaron y me demostraron que son gente de bien. Pero José hizo algo, hizo que en el costal de Benjamín pusieran su copa de plata en la que él bebía. Y dice la Biblia que cuando estaban a lo lejos, José dijo: vayan y persígalos y díganle a estos hombres por qué le han hecho mal, por qué han pagado con mal el bien que mi Señor les ha hecho. ¿No les ha servido allá? ¿No les ha atendido de manera correcta? ¿Cómo es que ahora ustedes han robado la copa? Y ellos dijeron: en el costal donde esté la copa, que el que la tenga, porque se creían inocentes y pensaban que eran inocentes, o bueno, sabían que eran inocentes, el que tal tenga la copa, que muera. Y entonces el hombre dijo: no va a morir, será esclavo del Señor. Y dice la Biblia que cuando todos sacaron sus costales, en el costal de Benjamín encontraron la copa. Y una vez más allí regresaron al lugar, y dice la Biblia que José en ese momento ya sentía en sus entrañas la necesidad de revelárseles, pero aún no sabía qué tipos de hombres eran en verdad, si habían cambiado, si era gente de bien, si había una actitud diferente. Y entonces dice la Biblia que cuando José dijo: Benjamín tenía, este chico tenía, este será mi esclavo, saltó Judá y dijo: no, por favor, no tomes a mi hermano. Ya mi padre perdió un hijo, yo no quiero que pierda este, porque si pierde este, mi padre morirá en el acto, mi padre va a morir de tristeza. Yo quiero ponerme en su lugar, por favor, tómeme como su esclavo. Cuando él escuchó esto, notó que en el corazón de estos hombres había un cambio. Era la actitud del hombre que ahora tenía la capacidad de venir y ponerse por su hermano, de entregarse como esclavo por su hermano. Y allí se manifestó José. La Biblia dice que, por favor, yo quiero que lo leamos más bien en el libro de Génesis capítulo 45 verso 8. Dice: y no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: hagan salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Yo le hago una pregunta: ¿usted cómo se imagina que quedaron los hermanos allí? Una vez más, con Dorito, ploc, para atrás. ¿Cómo? ¿Que este es quién? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió
Dios delante de vosotros. Y lo extraordinario es que José, en este punto de la vida, él sabe interpretar lo que ustedes hicieron, el complot que hicieron, la confabulación que tuvieron contra mí. No fueron ustedes, fue Dios el que me envió. Dios me envió delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arado ni siega. Y Dios me envió una vez más delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Nota usted algo? Este es un gran visionario del futuro. Él se vio desde chicos, desde niño, con visiones celestiales, que sería un hombre grande, que sus hermanos se postrarían delante de él, como en efecto ocurrió, que incluso su padre llegaría a postrarse delante de él. Y este hombre, en este punto de la historia, entendió que lo que sus hermanos hicieron era justamente lo que Dios estaba esperando que ocurriera, a fin de que él pudiera llegar a este nivel de bendición. Una vez más, ¿cuál es el gran conflicto con el que lucha el pueblo de Dios? Cuando pasamos por una crisis, Señor, quítame la crisis. Cuando pasamos por una necesidad, Señor, sácame de la necesidad, súpleme la necesidad. Cuando estamos en medio de un problema, queremos salir de él. Cuando justamente es en la crisis, en la dificultad y en la adversidad donde Dios manifestará sus propósitos perfectos, como en el caso de José. ¿Puede usted decir Dios permitió esto o Dios hizo esto cuando las cosas son de orden negativo? Dios lo hizo, y allí José dice Dios lo hizo. Es lo mismo que dice el salmista en el Salmo 105 que ya citamos. Dios envió a un varón llamado José delante de sus hermanos para preservarles vida, para darles bendición. Y todo lo que ellos hicieron, venderle a la mujer de Potifar, hacerle apresar y poner grillos en sus pies y en sus manos, meterlo en la cárcel, Dios lo usó a fin de bendecir a esa generación y a la posteridad de esa generación. Yo quiero decirle, escucha, iglesia, que usted y yo necesitamos reinterpretar muy bien cuando pasamos por crisis o dificultad, cuando sentimos que hay confabulación en el mundo espiritual, en el ambiente de un grupo de personas que maquinan el mal. ¿Qué va a venir? Usted no empiece a pensar de manera trágica. Piense, Dios está usando todas estas circunstancias para bendecirme, para honrarme, para levantarme. Una vez más viene a mi mente la figura de este hombre llamado Mardoqueo. Mardoqueo, allí cuando estaba en el palacio del rey, cómo Naamán conspiró contra él, hizo construir una horca muy alta porque quería exhibir en público la muerte de Mardoqueo. Y la Biblia dice que Dios cambió en una noche, cambió los planes de muerte que tenía Naamán con Mardoqueo, los cambió por honra para Mardoqueo y para muerte para Naamán. Significa que todo complot del mal del enemigo para aquellos que han sido escogidos por Dios para recibir bendición, para ser usados en el tiempo, para convertirse en inspiración, toda maquinación, toda confabulación será usada a nuestro favor. Quiero que por favor usted piense por un instante en los procesos que está viviendo. Incluso el proceso de la pandemia, pienso que Dios lo está usando para levantar una generación diferente, una generación nueva, una generación que no cree en el ambiente y en las circunstancias para confiar en que Dios hará bien. Esta es la generación que Dios está levantando, una fe, una generación que Dios está levantando, que no confía solamente en las circunstancias externas para sentir y que todo va a estar bien. No, nosotros confiamos que todo está bien porque Dios incluso usará el mal del enemigo, la confabulación del mundo, la adversidad del ambiente, los enemigos que se levantan a nuestro favor. Dios convertirá todo en una bendición para usted y para mí, como ocurrió con Job, cuando el enemigo manipuló o trató de manipular las circunstancias o el ambiente y creó tal nivel de zozobra y de calamidad en la vida de Job que en 24 horas la vida le cambió, se le puso todo patas arriba. ¿Y qué aconteció? La Biblia dice: y bendijo Dios el postrer estado de Job
mayor que el primero. Podemos decir con relación a José: y bendijo Dios la condición final de José más que la que tenía al principio. José al principio solo era un muchacho mimado en casa que, perdóneme, tenía, diríamos, grandes aspiraciones, grandes sueños, pero que fue solo a través del proceso de dificultad que Dios lo logró encauzar hacia el propósito que él tenía: convertirlo en el varón que establecería a la nación de Israel en Egipto, donde tomaría forma la nación de Israel y de donde Dios la sacaría para llevarla a la tierra prometida. Esa es la vida de un hombre llamado José, que nos enseña que toda confabulación del mal, usando gente, usando ambientes, usando circunstancias, solo redundará en nuestra bendición. Así que yo le bendigo aquí desde Barquisimeto. Cualquier circunstancia que está viviendo, póngale la presencia al Señor y no pregunte por qué, sino ¿para qué me está pasando esto? Asuma la actitud que tuvo José. Si siente que está siendo golpeado por alguien, no lo vea como tu enemigo, véalo como el instrumento que Dios está usando en favor suyo. Por eso es que José pudo decirle: ustedes no me vendieron, fue Dios el que me envió aquí. Los usó a ustedes, lo hicieron mal, pero Dios cumplió así su propósito en mi vida. Quiero bendecir su vida. Padre, bendigo la vida de cada amigo, de cada hermano que está en casa, que al observar y escuchar esta palabra sienten que hay situaciones críticas que lo están golpeando, que hay crisis, que hay toros de Bazán, como se sentía David rodeado por diversos frentes de enemigos que confabulaban contra él. ¿Cómo tú lo bendijiste? ¿Cómo bendijiste a Job? ¿Cómo bendijiste a José? ¿Cómo lo has hecho en el proceso de la historia, Señor, con todos tus escogidos? Señor, hazlo en este tiempo con ese hermano, con esa hermana que allí en medio de los procesos no siente que haya respuesta de Dios, no siente que Dios esté obrando, cuando sí lo está haciendo. Porque así como cuando José fue vendido y José no entendía, y cuando fue metido en la cárcel tampoco entendía, es posible que tú no entiendas que todo esto es necesario. Es necesario el proceso que estás viviendo. Solo crece en él, solo mantente fiel en él, solo camina en la actitud correcta, confiando en que el Dios que te escogió y que te llamó usará incluso las confabulaciones del mal y del mundo, de las tinieblas, o el que se levante contra ti en favor tuyo. Dios lo va a usar a tu favor. Por ello yo te bendigo una vez más en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que dé sabiduría e inteligencia espiritual a cada amigo, a cada hermano, para que sepamos que los que hemos sido escogidos por Dios para bien, todo lo que el mundo maquine en nuestra contra traerá bendición. Padre, gracias. Danos fuerza en el proceso, danos sabiduría en el proceso, entendimiento espiritual en el proceso. Padre, que ninguno de los que hemos sido escogidos por Dios para hacernos bien a través de las maquinaciones del mal, Señor, oh Dios, nos quebremos en el camino, que ninguno se quede en el camino, que todos podamos ver tu gloria en el nombre de Jesús. Por ello yo te bendigo en medio del proceso, en medio de la crisis, en medio de la necesidad, aún en medio de la pérdida de cosas importantes para la vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tu fe no descienda, que tu fe no se derribe, que tu fe madure, que tu fe crezca en el nombre de Jesús, que tu fe se aumente en el nombre de Jesús, que tu fe tenga plena certeza de que el Dios que te ha escogido para bien lo hará aparte o independiente o aún en medio de las maquinaciones del mal. Te bendigo desde Barquisimeto, un abrazo grande. Me alegra sobremanera poder traer esta palabra, porque sé que Dios le ha hablado en esta hora a muchos que están en casa y que dicen: oh, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Acuérdate, Dios está trabajando a favor tuyo, está haciendo que los planes de mal del enemigo sirvan para su bien. Bendiciones para todos, un abrazo.